Buenas tardes, queridos amigos y hermanos, por haberse dado este tiempo para participar de la presentación del libro El Cristo del Camino. Nos complace tenerles aquí a todos ustedes y en especial a nuestros invitados de honor, a quienes voy a pedir pasar a la mesa, al doctor Samuel Escobar, peruano de tanto reconocimiento también, que ahora voy a explicar, también el magister Rolando Pérez, que nos está acompañando, y por supuesto también la autora del libro, Patricia Albense. Sí, quisiera invitar, por favor, a tomar asiento en la mesa. Y para empezar, vamos a pedir que de la cabina puedan lanzar primero un video. Vamos a ver un video de presentación del Ministerio de Verbo Vivo, la editorial que ha publicado El Cristo del Camino. Nuestra casa editora nace en el año 1999 con el propósito de producir literatura cristiana desde nuestro contexto latinoamericano, utilizando el arte de la palabra escrita para propiciar un diálogo teológico y transmitir valores cristianos. Nuestro lema, Forjando una sociedad con valores para el siglo XXI, nos impulsó a publicar literatura para todas las edades, abarcando diversos géneros literarios y estilos de autores nacionales e internacionales. Los libros para niños, adolescentes y jóvenes desarrollan temas de actualidad, brindando a los lectores la oportunidad de conjugar sus propias vivencias y experiencias con profundas enseñanzas y valores de la palabra de Dios, constituyéndose además en importantes recursos para pastores, padres de familia y maestros de esas edades. Con los temas de estos libros, la autora ha dado conferencias y charlas en escuelas para padres en diversos colegios e iglesias. Los materiales para adultos están enfocados directamente a las necesidades que encierran diversas etapas de la vida. Temas como la familia, la vida piadosa, el liderazgo, el éxito, el sufrimiento, la muerte, entre otros, son tratados en nuestros libros con el fin de proporcionar valores y criterios para alentar a construir familias sólidas y una vida plena. Los libros para mujeres tienen una profunda base teológica para enfrentar los desafíos de la mujer moderna y han tenido una amplia aceptación por parte de las lectoras de todas las edades. La serie Mujeres Valiosas, que consta de 8 títulos, será muy pronto traducida al portugués por Editorial Agnos en Brasil. Tenemos además publicaciones de doctrina y apologética para capacitar al liderazgo cristiano, valiosas herramientas para el desarrollo personal del líder y su ministerio. Ediciones Verbo Vivo pertenece a la Red Latinoamericana de Editoriales Cristianas Letra Viva desde el año 2000 y ha participado en diferentes capacitaciones y ferias internacionales, así como también ha brindado talleres para escritores tanto en Perú como en el extranjero. Bien, gracias. Permítame presentarles entonces de manera particular algunas precisiones antes de la participación de cada uno de los que están aquí en la mesa. En primer lugar, al doctor Samuel Escobar, quien nos va a dar sus palabras. El doctor Samuel Escobar nació en el Perú y estudió en la Facultad de Letras y Educación de la Universidad San Marcos de Lima. Es doctor en Filosofía y Ciencias de Educación por la Universidad Complutense, Madrid, España. Ha sido profesor de escuela primaria, instituto y universidad. Del año 1959 a 1985, con su esposa Lili Ártola, fue obrero de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES en Perú, Argentina, Brasil, Canadá, y entre los años 1979 a 1985 fue secretario regional para América Latina. De 1985 a 2005 fue catedrático de Misiología en el Seminario Bautista del Este de Filadelfia, Estados Unidos, y actualmente enseña en la Facultad de Teología Protestante UEB en Alcobendas, Madrid. Estuvo también entre los fundadores de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en 1970 y fue su presidente hasta 1983. Fue presidente de la IFES y también de la Sociedad Bíblica Unida. Entre sus libros se cuentan Paulo Freire, una pedagogía latinoamericana, del año 1993, The New Global Mission of the Church, 2002, traducido al francés y al español como
Comprender la misión, 2008, En busca de Cristo de América Latina, el 2012, Imágenes de Cristo en el Perú, el 2013, entre sus últimas publicaciones. El pastor Escobar vive en Valencia y colabora en el ministerio en la primera iglesia bautista de esa ciudad. Doctor Escobar, bienvenido y gracias por su participación. Adelante. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Me alegro de estar con ustedes esta tarde de sábado previo a la Navidad. Ustedes son gente dedicada y me da mucho gusto que hayan venido. Vamos a hablar del libro más reciente de Patricia Andreasen, El Cristo del Camino. Y el tema del que me voy a ocupar es la narrativa en la comunicación del Evangelio. El libro que ha escrito Patricia es una narración acerca de Jesús. Y entonces quiero reflexionar con ustedes sobre el tema de la narrativa en la comunicación del Evangelio. Y vamos a empezar con una lectura en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, los versículos 1 en adelante. Segundo de Samuel, capítulo 12. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que es una traducción un poquito más actual que la Reina Valera. El texto nos narra, antes de este capítulo lo que hay es referencia a la vida de David, del rey de Israel. Y dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Este es un caso interesante en el cual
el Señor le dice al profeta que vaya a darle un mensaje muy difícil al rey. ¿Y qué hace el profeta? Se inventa una historia y le cuenta esa historia. Y la manera en que el relato está es tan simpática, ¿no? Dice, 2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. Me gusta que casi en verso dice, la ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Es una historia, una narración que hace el profeta. Y narra cómo el hombre rico, cuando recibe un huésped, en vez de matar una de sus propias ovejas, que tenía muchas, mata a la ovejita única del hombre pobre. Y este cuento que se inventa el profeta le toca el corazón, lo conmueve al rey. Y dice que indignado, el rey dice, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. O sea que el cuento tiene su efecto, la narrativa tiene su efecto. Y entonces viene la lección. El profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, porque has hecho eso. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Que una tarde estaba David y vio a la mujer de Urías, ¿no? Betsabé, y se enamoró de ella. En la Biblia hay historias así, de gente que se enamora, de historias humanas, historias de la codicia, como también hay historias de bondad y de sacrificio. Pero imaginémonos por un momento al rey escuchando al profeta y se ha enfurecido, dice, hay que matarlo a ese. Y el profeta le dice, ese eres tú, ese eres tú. Así que la narrativa acá ha sido usada. El texto es claro y elocuente, el rey peca, el profeta lo confronta por medio de una historia que impacta al rey hasta la indignación. Así que el rey luego se da cuenta que es él mismo, el confrontado, conmovido, se arrepiente y recibe el perdón. Pero la historia no tiene un happy end, no tiene un final feliz, porque va a tener castigo el rey. Y sabemos que es así, porque Dios es un Dios justo, y porque quienes creen en ese Dios justo tienen que recordar que no tolera el pecado, y que es un Dios que ama la justicia, y especialmente es un Dios interesado en la gente pobre, la gente humilde. Por eso que en esta historia hasta está ese detalle de que el hombre rico le come la ovejita del pobre. Pero resulta que en la vida práctica era así mismo. Este rey poderoso que tenía de todo se enamora de la esposa de Urías y lo hace matar a Urías, lo coloca en primera fila en la batalla para que lo maten. Esto es típico de la Biblia. Vamos a encontrar que en la Biblia pues hay muchas narraciones. Y hay 3 hechos significativos a los que quiero llamar la atención en relación con la Biblia. En primer lugar, predomina la narrativa como género literario en la Biblia. Uno puede decir, la Biblia es una gran historia, es una historia inmensa, hecha de pequeñas historias. Y es así. Tanto es así que nosotros antes, en mi generación, cantábamos un himno muy lindo que decía, dime la antigua historia.
cuéntamela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. ¿No? Qué bonito. Y la Biblia es una gran narración, es una historia, una cantidad tremenda de historias. Así que en la Biblia nos vamos a encontrar con que predomina el género narrativo. Hay también poesía en la Biblia, claro está, todos los salmos son poesía y algunos de los profetas también son poesía. Hay también el género sapiencial, los proverbios, que son dichos que incluso se pueden memorizar. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esos proverbios que encierran la sabiduría popular y que son así, cortos, breves, y nos los memorizamos, porque esa es la idea. La idea es que aprendamos a recordarlos, a meditarlos, que en el momento preciso nos vengan a la mente. Ahora, la enseñanza de Jesús también se da por medio de la narrativa, ¿no? Viene un escriba y le pregunta a Jesús: ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le dice, repitiendo lo que dice Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el escriba le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice: te voy a dar un sermón de 3 puntos. No, Jesús le dice: te voy a contar una historia, ¿no? Y le cuenta la historia del buen samaritano, que es una narración, una narrativa. Y al final Jesús, con esa capacidad pedagógica tremenda que tenía, le pregunta: ¿de quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Entonces dice: el que hizo bien con él. O sea que el escriba capta la lección y la capta por medio de una historia. Ahora, toda la Biblia como historia tiene una clave, es un gran relato, pero hay una clave y es importante que nosotros nos familiaricemos, sepamos lo que es esa clave. Está difícil que nos memoricemos toda la Biblia. Hay gente que memoriza, pero recordamos, hay muchas cosas que recordamos. Y estoy seguro que en esta tarde ustedes se acuerdan de algunas historias. Yo cuando era niño recibí de regalo en la escuela dominical un libro que se llama Diana o Cristo, y que es una narración acerca de San Pablo. Y empieza con la escena de cuando llega el Evangelio a Éfeso y la gente empieza a convertirse, y entonces los que fabricaban imágenes de la diosa Diana se enojan y lo acusan a Pablo. Y aquella historia que yo leí cuando debo haber tenido 8 o 9 años, se me ha quedado, está aquí. Y hace un par de años estuve en Éfeso. Fui a la ciudad de Esmirna, de Izmir se llama ahora, en Turquía. Había una reunión y fuimos de visita a Éfeso. Y vi aquel anfiteatro donde Demetrio juntó a los fabricantes de imágenes para protestar contra Pablo. Y me emocionó, ¿no? Miren, yo ya tengo 82 y esto lo debo haber leído cuando tenía 8. Así que, y sin embargo, esa historia hizo que a mí el libro de Hechos me gustase mucho. Y es un libro sobre el cual he escrito, he predicado. Y Hechos es una narración de cómo avanza la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y Lucas es un maestro de la narración, es un gran narrador. Muy bien. Predomina entonces la narrativa. Jesús usó la narrativa para enseñar y ahora vamos a ver algo sobre la enseñanza de Jesús.
El predominio de la narrativa como género literario en la Biblia significa que encontramos, por ejemplo, en Génesis, ciclos de historias alrededor de algunos personajes. Historias sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre José. Yo me acuerdo de la historia de José y sus hermanos. Se acuerdan seguro todos ustedes del traje tan bonito que el padre le hace y de la envidia que tenían los hermanos. Y nos podemos imaginar a los hermanos confabulándose para deshacerse de José. Y a través de esa narrativa aprendemos cómo Dios trata con nosotros, con los seres humanos, cómo van cambiando los caracteres. Luego tenemos los libros que se llaman históricos en la Biblia, con sus ciclos de historias de héroes como Josué, los jueces, de reyes como David y Salomón. Mi padre fue guardia civil y cuando estaba destinado en Atico vino un colportor, era joven todavía, era guardia, vino un colportor a ofrecerle una Biblia. Y mi padre era buen lector, le gustaba leer, no había podido ir a la escuela, pero le gustaba leer. Y entonces le dijo al colportor: bueno, ahora no tengo dinero, pero si usted viene a fin de mes, le compro la Biblia. Entonces mi padre, el colportor le dijo: no se preocupe, me paga usted a fin de mes, pero le dejo el libro ahora. Y empezó mi padre a leer la Biblia. Y cuando estaba leyendo el libro de Jueces, le gustó la historia de Sansón, porque él era alto, corpulento, fuerte, guardia civil. Así que cuando yo iba a nacer, estaba la obstetriz allí atendiendo a mi madre, era una misionera, y le pregunta a mi padre: ¿y qué nombre le va a poner al chico? Y le dice: Sansón. Menos mal que la misionera me salvó, porque le dijo: bueno, hermano Escobar, ustedes han estado orando por este niño, póngale Samuel. Y me salvó, porque yo me imagino a los chicos gritándome en el colegio: ¡Sansón! Pero es que las historias nos impresionan, y a un hombre policía como mi padre, la figura de Sansón, ¿no? le impresionó y le gustó el nombre. Es así como las historias de la Biblia empiezan a influir sobre nosotros. En el Nuevo Testamento, los evangelios son narrativas sobre los hechos y enseñanzas de Jesús, con un hilo histórico explícito, que Lucas, por ejemplo, enuncia con claridad al comienzo de su evangelio. Fíjense, al comienzo del evangelio, cómo Lucas escribe indicando cómo ha escrito y por qué ha escrito. Al comienzo mismo del evangelio de Lucas, ¿no?, encontramos esto: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han sucedido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Y efectivamente escribe ordenadamente. Ahora en Navidad nosotros leemos la historia que está en los capítulos 1 y 2. El domingo pasado en España me tocó predicar sobre el capítulo 1 de Lucas, que tiene 80 versículos, y pude predicar sobre los 80 versículos porque son narraciones, como el ángel Gabriel llega y le dice a Zacarías que aunque su esposa es estéril y ya es mayorcita, va a tener
un hijo y que va a ser un siervo de Dios. ¿Se acuerdan? El nacimiento de Juan el Bautista. Y luego Gabriel, el ángel, va a María y le anuncia que Dios la ha escogido para tener un hijo. Así que Lucas dice, quiero contar en orden la historia, y es el más ordenado de los 4 evangelios en el sentido de que nos va desarrollando la historia. Y tenemos 4 evangelios. Justo González, que es un historiador, dice, ¿por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué no tenemos uno solo? ¿Por qué la iglesia primitiva no sintetizó los evangelios en uno solo y nos hubiera evitado problemas a los profesores del Nuevo Testamento? Es que la iglesia consideró que los 4 eran necesarios, porque cada uno fue contar la historia de Jesús a una iglesia diferente, que tenía otra experiencia y otras preguntas. De modo que el cuadro completo de Jesús lo tenemos con estas 4 perspectivas, y de todas aprendemos. A algunos les gusta más Marcos por la brevedad, lo sintético; a otros les gusta más Juan, porque en Juan hay un orden, 7 milagros y bien ordenado en relación con los milagros. Mateo me gusta a mí porque están los discursos de Jesús, ¿no? Y Lucas, para mí el más ordenadito, la narrativa más completa. Y luego tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, donde también se nos narra el comienzo de la iglesia, las andanzas de los primeros apóstoles, y a veces nos llegamos a identificar con ellos. La narrativa es exposición del texto en contextos diversos. Pero permítanme regresar por un momento a la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús se dio sobre todo por medio de parábolas. Están los sermones de Jesús en Mateo, pero lo que más hay de enseñanza de Jesús son las parábolas. Y seguramente que ustedes se acordarán de algunas parábolas. ¿Qué parábolas les vienen a la mente, por ejemplo? A ver. La oveja perdida, el rico y Lázaro, el sembrador, el hijo pródigo. Y esa narración del hijo pródigo es tremenda. Depende de nuestra edad un poco cuando lo leemos. Yo he leído el hijo pródigo cuando era hijo, o sea, cuando estaba creciendo y era adolescente. Después he leído el hijo pródigo cuando era padre ya y tenía hijos, y son 2 perspectivas diferentes. Escuchas la misma historia, pero te responde a preguntas diferentes que la vida te hace. Y entonces la enseñanza de Jesús, fíjense, está ahora traducida a 2.600 lenguas. Entonces hay gente que en las culturas más variadas, en Asia, en África, en toda América Latina, en nuestra Amazonía, escuchan las parábolas de Jesús en su propia lengua y las entienden, y les pasa como a nosotros. Algunas parábolas les tocan, les hacen sentir que de alguna manera tienen validez especial para ellos. Dice Juan Mackay, que es un escritor que escribió sobre las parábolas de Jesús, hay 2 pórticos que conducen al Cristófilo, al hermoso edificio del pensamiento del Maestro. Uno es el sermón de la montaña y el otro son las parábolas. Las parábolas son joyas de la literatura universal. En su forma más acabada viene a ser un cuento creado por la imaginación de su autor, un cuento de la naturaleza o la vida humana que enseña una lección espiritual.
Hay que distinguir la parábola de la fábula, del mito, de la alegoría. La parábola es un género especial y necesitamos aprender a escucharlo, y sin duda algunas nos vamos a memorizar. Así que la universalidad de la comunicación que efectuó Cristo se echa de ver en la forma en que sus parábolas se aprecian en una gran variedad de regiones y culturas. Ahora, es importante recordar que hay una clave del gran relato que es toda la Biblia. Hay una clave. En algunos puntos clave de la Biblia percibimos que todas las narraciones de ella son parte de una gran narración o un gran relato, y que para entender las partes hay que esforzarse en entender el todo. Hay dos pasajes que a mí me gustan en ese sentido. En Lucas 24 tenemos la historia de los dos discípulos que van a Emaús y se encuentran con Jesús. Interesante, noten acá cómo al contar esta historia nos describe Lucas el estado de ánimo de estos dos discípulos. Dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. La narrativa es bonita, ¿no? Se detuvieron cabizbajos. Claro, tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Hay una ironía, ¿no? Jesús es el que ha ido por la pasión y le dice: ¿eres tú el único que no sabes eso? Tremendo, tremendo el relato. ¿Qué es lo que ha pasado?, le pregunta Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo, que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. O sea que le cuentan a Jesús los eventos. Y entonces él les dice: qué torpes sois y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. A mí me hubiera encantado estar en esa explicación, porque dice que Jesús pasó por Moisés, o sea, y cuando dice acá Moisés, está hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús se refirió a todo eso. Y los profetas anteriores, los profetas que llamamos profetas mayores, los profetas menores, los libros históricos eran parte de lo que aquí dice los profetas. Así que en el camino, 11 kilómetros de caminata, Jesús fue recordándoles, ¿no?, trayendo a la memoria todas estas historias que ellos se sabían y que culminan en el hecho de que ellos explicaban, los profetas, Moisés, explicaban lo que iba a suceder con el ungido de Dios, con el Mesías. Así que la clave era darse cuenta que todas estas historias y narraciones del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Jesús es el cumplimiento
de la promesa de Dios. Es la clave que no tenemos que olvidarnos. Y un buen ejercicio es que cuando leemos las historias de los libros del Antiguo Testamento, tratemos de conectar con la historia central, que es la historia de Jesús, y ver qué aspecto de esa historia es el aspecto al cual nos quiere llamar la atención. Y el autor de la epístola a los Hebreos también tiene un pasaje parecido a este de la explicación que da Jesús y que muchos de nosotros no los sabemos de memoria, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿qué más dice? A los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia el de ellos. Así que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios ha contado por medio de sus siervos muchas historias. En estos días finales, dice, nos ha hablado por medio de Jesús, que es el cumplimiento de todas las promesas. O sea, la historia apunta hacia Jesús. Es muy importante para entender la Biblia, entender que el centro de la Biblia es Jesús. Y que cuando leemos las diversas historias que están en diferentes libros de la Biblia, tenemos que aprender a relacionarlas con la persona de Jesús. Hay un libro muy bonito que lo ha escrito Christopher Wright, que es un especialista en Antiguo Testamento, y que se llama Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Y lo que Christopher Wright hace es mostrar cómo Jesús leía el libro de Deuteronomio, porque muchas de las enseñanzas de Jesús están en el libro de Deuteronomio. Así que comprendemos mejor a Jesús cuando leemos Deuteronomio, y comprendemos mejor a Deuteronomio cuando nos acordamos que de alguna manera va a estar vinculado con Jesús. Esto es lo que podemos decir en cuanto a la Biblia como narrativa, y es que la narrativa ocupa un lugar muy importante. Pero vamos a pensar por un momento en la narrativa, en la formación de la identidad humana. Los estudiosos de las comunidades evangélicas, como antropólogos, sociólogos, encuentran que uno de los efectos de la conversión de las personas al Evangelio es que pasan a entenderse a sí mismos de una nueva manera y que la palabra de Dios les provee un vocabulario y un relato portadores de sentido. Yo he escuchado en diferentes países donde he vivido a personas de la iglesia que de pronto para referirse a sí mismos usan el vocabulario bíblico, ¿no? Y dicen: yo estaba hundido en el fango cenagoso del pecado. Este castellano del siglo XVI está mostrando que esta persona se ha apropiado de la historia y la ha hecho suya. O sea que el lenguaje de la Biblia le sirve para saber quién es Él. Y lo más bonito es cuando nos damos cuenta que el Dios de José, que el Dios de Josué, que el Dios del rey David es nuestro Dios. Y cuando estudiamos las epístolas, eso es muy bonito. Cuando empecé en AGEUP, yo cuando era estudiante en San Marcos, cayó en nuestras manos un libro que se llama Contemplando la vida con el apóstol Pedro. Y eran una serie de estudios bíblicos basados en los pasajes que hablan acerca de Pedro.
Y la verdad es que conforme avanzábamos en el estudio de esto, nos íbamos sintiendo Pedros. O sea, íbamos dándonos cuenta que nosotros algo teníamos de la experiencia de Pedro y que podíamos entender algo de Pedro, ¿no? Porque a veces en la universidad, en medio de personas que nos criticaban y se reían de nosotros, teníamos la tentación de decir, no, yo no tengo nada que ver con Jesús, ¿no? Y bueno, tenemos la historia de Pedro en los evangelios y tenemos las epístolas de Pedro. Y Pedro escribe sus epístolas cuando ya es anciano y es muy interesante ver lo que dice. Por ejemplo, dice a los ancianos, yo que soy anciano como ellos, les digo esto. Fíjense que no dice yo que soy el Papa, no dice así Pedro. Dice, yo soy un anciano como ellos. Ha aprendido la humildad a lo largo de la vida. O sea, se ve a sí mismo con la perspectiva que ha aprendido de Jesús. Esto de que nosotros nos apropiamos de las narrativas de la Biblia para identificarnos, para conocernos mejor, y que a veces incluso nos identificamos con cierto personaje, ¿no?, que nos gusta y que de alguna manera la historia de ese personaje conecta con nuestra historia. Esto muestra que el ser humano es un ser histórico, que necesita saber de dónde viene y a dónde va. Rubén Darío, el famoso poeta, tiene una poesía que se llama Lo Fatal. Lo fatal. Dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la dura piedra, porque esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esto es lo que está pasando en las sociedades modernas en Europa, que la gente se ha ido olvidando de Dios y se ha ido olvidando de cómo algunas de las cosas que tienen provienen de la influencia de ideas que están en la Biblia, que son parte de la herencia de la cultura occidental. Y entonces estamos como Darío, dichoso el árbol, no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Llegar a ese punto es tremendo. Gracias a Dios los que podemos decir nosotros sí sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Lo que nos toca a los comunicadores del Evangelio es crecer en nuestro entendimiento del gran relato bíblico, en su extensión y profundidad, y aprender del propio Jesús cómo comunicar las verdades fundamentales de la vida utilizando la riqueza de la narrativa bíblica. Esta capacidad de narrar es una capacidad que interesante, Dios nos ha dado a todos. Todos contamos historias. Estoy seguro que si me pongo a conversar con cualquiera de ustedes, ¿qué has hecho antes de venir a la iglesia?, me van a dar una pequeña historia. Incluso la propaganda en la televisión son pequeñas historias. Es que los seres humanos somos así. Y Patricia ha escrito este libro, El Cristo del Camino, en el cual, tomando los datos bíblicos, tomando lo que la Biblia dice, ha imaginado lo que la Biblia no dice y ha reconstruido una vida de Jesús, una historia de Jesús. Y tenemos que acordarnos que Jesús es la clave y que Jesús era un ser humano, era hombre verdadero, no era una apariencia, no, era hombre, de carne y hueso. Y esto Patricia lo ha conseguido narrar y le he pedido que nos lea un capítulo de su libro, que es breve, pero que comunica muy bien este hecho de la humanidad de Jesús. Así que adelante, Patricia.
Primero, buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Samuel Escobar. Me ha pedido que lea un par de capítulos breves del libro y bueno, los voy a compartir con ustedes. Un leve gemido. El gemido de Jesús no quedó suspendido en el aire. El viento de Nazaret lo impulsó hacia la ventana de la casa donde María cunaba al menor de sus hijos. Inmediatamente reconoció esa voz, inconfundible. Sin duda, algo había sucedido en el taller donde su esposo y el niño practicaban la carpintería. Su corazón latió más deprisa. Dejó al bebé en la cuna al cuidado de su segundo hijo de tan solo 5 años y fue en busca de su primogénito. Lo encontró sentado en las piernas de su padre, quien sostenía su mano. Jesús se había hecho una herida con un clavo mientras intentaba cepillar una de las maderas. La sangre emanaba del corte, pero al ver a su madre, el niño valientemente intentó retener sus lágrimas. ¿Qué sucedió, mi amor? Déjame ver, voy a curarte. Jesús extendió su mano. Gracias a Dios no es muy profunda la herida, dijo José. Pudo haber sido peor. No se dio cuenta que la punta de un clavo sobresalía por debajo de la madera y se hizo un raspón muy grande. Ven, pequeño, te lavaré la herida, ordenó María tiernamente. Jesús salió del taller tomado de la mano de su madre. José observó que camino a la casa, ella jugueteaba como siempre con los cabellos de su hijo y éste parecía haber olvidado el dolor. Había una comunicación tan fluida entre ellos, algo así como un pacto secreto entre madre e hijo que en ocasiones le hizo sentir algo de celos. Él también amaba profundamente a Jesús, pero en el fondo de su corazón sentía que no era tan suyo como de María. Desvió su mirada hacia el trozo de madera manchado con la sangre del niño. Un sentimiento de ternura lo invadió. Jesús tenía solamente 8 años. Sin embargo, había elegido pasar la mayor parte de la mañana aprendiendo en el taller en lugar de jugar con sus amiguitos. Como premio a su dedicación, José diseñó varios juguetes de madera para el niño. Se sentía realmente orgulloso de él. Estaba seguro que llegaría a ser un gran carpintero. Cogió un trapo y limpió las huellas de la sangre de su hijo. De pronto reaccionó. Jesús no había nacido para ser carpintero. Recordó las palabras del ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Sin entender por qué, un presentimiento hizo que relacionara la solemnidad de la misión de su hijo con esas manchas rojas que se impregnaron en la madera. Qué bonito. Esto lo tenía que leer una mujer que es madre, ¿no? Porque se imagina Jesús de 8 años ayudando en el taller de carpintería de José. ¿Podemos imaginarnos eso? Claro que podemos imaginarnos, porque la Biblia nos dice que era plenamente humano, que cansado del camino se sentó y pidió agua, que cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. O sea que captar la humanidad de Jesús requiere un talento así, comunicativo, narrativo. La otra pieza, por favor. Adiós al hogar. Jamás olvidaría el día que Jesús salió de casa. Él no le dijo que ya no volvería, pero ella lo sabía muy bien. Emprendería un largo recorrido por el mundo, llevando su mensaje de amor. El amor que había sabido prodigar a su familia durante los años que tuvieron el privilegio de tenerlo en el hogar. Jesús, su primogénito, su hijo. El día anterior había lavado 2 túnicas que habían sido de su padre para ponerlas en su morral. Jesús no quería cargar un gran equipaje. Había decidido viajar con lo que llevaba puesto, pero ella insistió, aunque sea una túnica más y un manto adicional. Jesús acarició su cabeza y le dio un beso en la frente. Madre. María saboreó la voz del hijo, la ternura que el viento llevaría ahora por toda Galilea. Hijo, cuídate mucho, prométeme que lo harás, descansarás para comer, buscarás una buena posada, evitarás las sendas solitarias. Jesús sonrió. Madre, siempre madre. La abrazó fuertemente y le dijo un secreto al oído. Sus hermanas estaban en la puerta y comprobaron una vez más que Jesús siempre era capaz de arrancar una sonrisa a María, aun en los momentos más dramáticos, como lo era esta despedida. Después las abrazó a ellas una por una. Sean buenas y cuiden de mamá. Salomé le entregó unas tortas. Miriam alcanzó el agua. Judas, Simón y José le aseguraron que lo buscarían de vez en cuando para mantenerlo informado de la familia. Jacobo, en cambio, se mantuvo algo distante. No terminaba de entender
la terquedad de su hermano mayor de abandonar así el hogar. Jesús miró una vez más su casa, Nazaret, ciudad situada en aquel valle alto, rodeada de montes de piedra caliza, tan pródiga en frutos y en flores silvestres. Nazaret, ciudad fronteriza y pequeña, que no creería en él justamente porque lo vio crecer. Los ojos de Jesús se posaron en las altas montañas que lo rodeaban, en aquel panorama impresionante que muchas veces había sido su inspiración para alabar al Padre por su grandeza. Si la fe de sus conciudadanos fuera al menos como un grano de mostaza, podría decir aquel monte, sal de allí. Pero en Nazaret no encontraría esa clase de fe. María observaba detenidamente el rostro de su hijo. No quiso interrumpir sus pensamientos. Sin duda estaba reflexionando en algo muy serio, pues su rostro expresaba cierta melancolía. De pronto evocó la imagen de su hijo a los 12 años cuando le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces cambió su perspectiva. Su dolor se transformó en gozo. Después de todo, para eso había venido a este mundo. Nadie podía cumplir esa misión. Una luz no se puede esconder debajo de un almud. Se acercó al hijo y antes de darle el beso pronunció su bendición. Ve con Dios, el Señor te bendiga y te guarde. ¿Les gusta? Muy bonito cómo ha conseguido retratar lo que sería el día que Jesús salió de su hogar para empezar su peregrinaje como mensajero, ¿no? Y todo el sentimiento de la madre. Entonces, con los datos que da la Biblia y un poco de imaginación, Patricia nos ha construido esta historia. Y quiero leer un capítulo más de su libro que está ya hacia el final, y que me gusta también. Son diálogos antes de la resurrección, se llama este capítulo, es el capítulo 55. ¿En qué creeremos ahora? Todo se ha perdido. La muerte de Jesús terminó con nuestras esperanzas. Otro dice: ya nada nos queda, lo dejamos todo por Él, lo perdimos todo y ahora vivimos también bajo amenaza de muerte. ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir escondidos? Si no escapábamos de Getsemaní, estoy seguro que hubiéramos corrido la misma suerte. Sí, aunque no fue leal de nuestra parte dejarlo solo en esos momentos, ahora que recuerdo, algo así nos advirtió que sucedería. Dijo que todos nosotros nos escandalizaríamos de él y que seríamos dispersados. Pero ¿qué podíamos hacer? No teníamos cómo defendernos. Y hasta le obligó a Pedro a guardar la única espada que teníamos. Éramos minoría, no hubiéramos podido hacer nada. Fue tan injusto lo que le hicieron. A él, que era el más, él se compadecía y se identificaba con el dolor humano. El que siempre tendía la mano y ofrecía su amor incondicional, terminó en una cruz. Esta turbación de los discípulos, este sentido de fracaso, se acabó. Comunica bien lo que hemos leído en la historia de los discípulos de Emaús. La idea de que para los discípulos fue un golpe tremendo que Jesús fuese crucificado y luego sepultado. Pero eso era antes de la resurrección. Así que si quieren escuchar un relato muy bonito acerca de qué pasa cuando Jesús resucita, cómprense el libro de Patricia, porque lo narra muy bien. En síntesis, entonces, lo que nos toca a quienes comunicamos el Evangelio es crecer en nuestro entendimiento del gran relato bíblico en su extensión y profundidad y aprender del propio Jesús cómo comunicar las verdades fundamentales de la vida utilizando la riqueza de la narrativa bíblica. Y voy a contar una brevísima anécdota. Mi esposa sufrió de Alzheimer antes de fallecer y había una señora que me ayudaba a cuidarla, una señora colombiana, negra, y una gran persona, una de estas personas de oro, ¿no? Y era creyente en Cristo. Entonces, cuando llegó a España, cuidaba a un anciano. Y este anciano no tenía muy buenas relaciones con su hijo.
Y un día que el hijo vino a tocar la puerta, el anciano le dijo a María, no le abras la puerta, porque si yo no quiero, ni Dios entra en esta casa. Es un dicho español muy común. Si yo no quiero, ni Dios me hace querer, ni Dios entra en esta casa. Nunca antes María había oído esa expresión, de modo que se quedó sorprendida y le dice, ¿cómo va usted a decir eso? ¿Usted sabe quién es Dios? Y le empezó a hablar de Dios y le contó algo acerca de Jesús. Y aquel hombre terminó conociendo al Señor, porque María sabía comunicarse en ese nivel. Y eso es lo que todos podemos llegar a hacer, y la narrativa en la Biblia es para nosotros una bendición en ese sentido. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias, doctor.